Empiezo a grabar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a hablar un poquito, si les parece, en principio del tema monográfico, que ustedes saben, es la forma de aprobar el seminario, digamos. Tienen 4 años para entregar el trabajo. Yo recomiendo que no esperen tanto, porque es como que uno después ni se acuerda de lo que cursó, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería, bueno, tratar de hacerlo cuanto antes. Les estamos pidiendo que completen un formulario. No sé si lo han completado, hay varios que ya lo han hecho. Hasta hoy teníamos 7. Recién Milena me avisó que ella también se acaba de inscribir, ¿no, Milena, en el seminario? Estaría bueno, lo primero que les vamos a pedir es que nos cuenten un poquito, ahí está Maggi, que nos cuenten Hola. un poquito, ¿cómo andás? Que nos cuenten un Bien, bien. poquito digamos, el tema que están pensando. Por ahora solamente les pedimos un título y les pedimos digamos, una presentación del tema posible. ¿Por qué necesitamos esto? Para que ustedes puedan tener un asesoramiento respecto de lo específico de la bibliografía, de la teoría, fijar la metodología. Entonces, nosotros les vamos a pedir, antes de que termine el seminario, seguramente la última semana, esto va a ser como parte del trabajo práctico, digamos, del cuatrimestre, que completen un formulario un poquitito más extenso, que va a implicar algunas precisiones que me gustaría empezar a hablar hoy un poquito, por ejemplo, algunas precisiones de tipo metodológicas, vinculadas a lo que llamaríamos metodología de investigación. Ahí está entrando Gustavo, creo. Entonces, lo primero que yo quería preguntarles es si generó alguna duda, algún inconveniente. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Alguna duda o inconveniente el formulario que les mandamos? Y también preguntar si todo el mundo tiene ya su tema de investigación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? A mí no me pareció muy claro el formulario. Yo todavía, la verdad, que estoy definiendo entre qué autores y autores me quiero trabajar. Por eso todavía no lo completé, pero me parece que está muy claro lo que hay que hacer. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo lo que les recomiendo a los que todavía no tienen tema, a los que no han precisado el tema, que hagan una suerte de autoentrevista o de autoobservación, pensando, digamos, revisando desde el principio del seminario hasta el día de hoy, las fichas, los videos, las guías, para preguntarse qué es lo que más a uno lo conmovió, lo que más le interesó, lo que más lo movilizó, pero también esto de hacerlo pasar por uno mismo, en el sentido de que por ahí ustedes son artistas, o son periodistas, o son gestores, o digamos, tienen que ver con la actividad artístico-teatral, digamos, por ejemplo, espectadores también, y por ahí pueden leer desde ese lugar, es decir, pensar un eje vinculado a algo que resulte un poco más próximo. A mí siempre nosotros decimos esto, ¿no? La teoría no debería estar digamos, en el plano de las ideas platónicas, sino fundamentalmente la teoría tiene que bajar a los territorios, tiene que bajar a los cuerpos y a las existencias de las personas, ¿no? Un poquito lo sintetizamos con esta idea de que la teoría es autobiográfica. Entonces, me interesa mucho esa cuestión. A ver, invento, si de pronto yo estoy trabajando con un grupo de teatro, o yo soy director, o soy actriz, o estudié, o estudié con tal maestro, o de pronto tengo en mi casa el archivo de la biblioteca de mi abuelo, que formó parte del Teatro del Pueblo de Barletta. O sea, aprovechar un poquitito esa relación con la propia existencia para poder elegir el tema.
Y una orientación que sugerimos es prestarle atención a una de las últimas fichas que mandamos. ¿Se acuerdan esto de los 7 tipos de espectador? El espectador real, el espectador representado, el espectador explícito, implícito, porque creo que por ahí hay un campo bien interesante como para hacer pie en una investigación que además sea un aporte al campo. Piensen que sobre esto hay muy poco hecho, realmente en el teatro argentino prácticamente nada, y por eso va a ser muy interesante cualquier aproximación que ustedes propongan. Yo siempre pienso las monografías no solo como digamos, como un trámite y una experiencia de la cursada, sino también lo pienso como algo que puede llevar o a una publicación o a una investigación futura. Por eso me parece importante entroncar, digamos, la elección del tema con algo que pueda pasar por la cartografía de deseo o de proyecto de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, lo primero, pedirles por favor que completen ese formulario, que hoy lo volvimos a reenviar. Es un formulario que hizo Natacha y es muy sencillo. Por otro lado, me gustaría meterme un poquitito en los pasos metodológicos que les vamos a pedir que tengan en cuenta, no para hacer el trabajo, pero sí para hacer la cocina del trabajo. Y de hecho, nosotros les vamos a mandar un modelo. Por supuesto, ustedes no tienen que hacerlo, ese modelo, pero cuando yo trabajo en metodología de investigación, le pido a los alumnos de metodología de investigación que hagan un ejercicio que nosotros le llamamos la cocina de la investigación, que sería cumplir con 9 pasos fundamentales que uno tiene que resolver para poder enfrentar una investigación. Ustedes van a recibir la forma en que una alumna, la verdad excelente el trabajo, yo le puse un 10 y le pedí que me permitiera usar ese trabajo como modelo de lo que uno aspiraría, cómo esta alumna responde justamente los 9 puntos que ustedes tendrían que tener en cuenta. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque vamos a hacer un formulario que ustedes tendrían que completar antes de que termine la cursada, hasta la última clase van a tener tiempo, para completar esos 9 puntos que voy a explicar ahora brevemente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna observación? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar algo? Sí, sí, Jorge. Dale. Yo tengo la mano levantadita, ¿no la viste? No, muy distraído lo veo. Si ves que no me doy cuenta, pegá un grito, así. Bueno, mira, yo te mandé el tema que era el espectador en la época del sainete, sí. Y vos me contestaste que el tema de que habías pensado lo de bambalinas. No, yo te dije que cuando yo había nombrado el tema de bambalinas, sí, lo había conectado con que yo sé que vos sos una prolífica y estudiosa y hacedora de sainete, ¿no? Por eso en el momento pensé que bueno este tema para Maggi, pero vos decidí vos el tema, no hay ningún problema. No, lo que pasa es que justamente estoy indecisa, porque igual no me queda muy claro lo de bambalinas, pero porque también yo quería meterme en sainete, pero sainete no sé, yo no sé si hay tanta información del espectador en la época del sainete. Y digo, por ahí me estoy metiendo en un lugar que es un poquito complejo, eso quería que me asesores, a ver en realidad estoy dispuesta a todos los temas, no tengo un tema que... Sainete sí es como más lo mío, pero buenísimo. Tampoco me quiero meter en un lugar donde no hay mucha info, ¿viste? Mirá, yo lo que te propongo es, porque vamos a hacer esto con cada uno de los temas que nos han ido mandando, que es un poquito orientar la cosa hacia una metodología, hacia una teoría y sobre todo una bibliografía. Yo lo que te diría es que pienses un poco en relación a, y creo que esto va a servir para todos, digamos, pienses un poquito lo que a vos te gustaría hacer. Es decir, a partir de la bibliografía que dimos,
pensá un poco por dónde va tu interés. Por ejemplo, vos sos directora de teatro y estás al frente de un grupo y has hecho trabajo de puesta en escena de sainete, digamos, de textos, digamos, neo-sainetes, no sé cómo llamarlos. Sí, Entonces, claro. tal vez una forma interesante de trabajar sería, por ejemplo, pensando qué tipo de público está diseñando las experiencias de teatro que vos hacés. No hablo del espectador real, sino del espectador implícito. O también podría ser, si vos tuviste contacto con espectadores reales, no sé, por ejemplo, hay elencos que ponen un cuaderno en la entrada para que la gente deje anotaciones, o recibieron comentarios, o levantaron los comentarios en alternativa. Hay que tener un corpus ahí. Podrías trabajar con el espectador real. O de pronto, por ejemplo, en el sainete tenemos, yendo al ejemplo de Bambalinas, la revista Bambalinas y la revista La Escena tenían una cosa muy, muy interesante, que es que no traían solamente los textos de los sainetes, digamos, y de las obras de teatro, sino que además traían unas páginas introductorias y unas páginas finales que incluían, entre otras cosas, por ejemplo, correo de lectores y comentarios sobre sucesos acontecidos en las funciones de los sainetes, o reproducción de críticas, ¿no? Por ejemplo, comentarios que habían salido, y están llenos esas páginas de observaciones sobre los espectadores en todos los planos, en el plano del espectador implícito, el explícito, el real, digamos, incluso los espectadores representados en términos artísticos, ¿no? Por eso yo pensaba que esa podía ser digamos, es un archivo que no ha sido estudiado en este aspecto, que sería, digamos, para decirlo rápidamente, la información sobre espectadores en sus distintas categorías en las páginas de las revistas populares de teatro entre el año 1909 aproximadamente, cuando empiezan a salir, y 1930. Por supuesto, haríamos un recorte porque eso es muchísimo. Tal vez sería cuestión de seleccionar un grupo de revistas. Pero yo insisto que lo hagan pasar por el propio interés. A mí me interesan mucho los trabajos de autoobservación, los trabajos de autoanálisis, es decir, trabajos donde uno pueda escribir sobre su propia obra, por ejemplo. Lo que sí, ahí les vamos a dar una metodología específica para poder hacer esto con seriedad, digamos, para que podamos darle el discurso científico fundamentado, sistemático, riguroso, etc. Por eso necesitamos que nos manden el título y una aproximación temática para que podamos colaborar un poquito en cada caso. Hasta ahora nos llegaron 7, nada más. Creo que con el de Milena deben ser 8. Ahora, y por supuesto, ya empezamos, a partir de ahora, ya empezaríamos a mandar esa información. ¿Alguna otra duda? Jorge, Sí. no sé si hay alguna mano levantada por ahí, pero... Creo que no veo ninguna, no. Okay. Yo tengo una consulta, creo que tengo una confusión bastante importante en algún punto quería saber si dentro de, por ejemplo, de la figura del espectador explícito, nosotros hacemos la división de espectador real, de espectador implícito, explícito, representado, digo, todas esas clasificaciones. Dentro de cada una puede haber subcategorías, como por ejemplo dentro del explícito, el autor o la autora hablan sobre un espectador real que realmente que conocieron, o están hablando de vuelta, volver a hacer esa división van a hablar de un espectador modelo, van a hacer referencia a el tipo de espectador al que están apuntando con su obra, contra un modelo, digo, el autor autobiográfico, digo, también va a hablar sobre su experiencia. Todas esas divisiones también las podemos hacer dentro de cada categoría. Exacto. A ver, si por ejemplo, yo creo que hay un trabajo propuesto sobre espectador explícito. Esperen que ya les digo, porque lo tengo acá, ya les digo cuál es. Que a mí se me confunden, por ejemplo, el real con el explícito. Tengo un merengue con eso, Jorge.
Miren, es una cuestión nada más de ponerlo en ejercicio el concepto, pero el espectador real es en principio la persona que viene al acontecimiento. Y uno de los temas interesantísimos de esa persona real es no solamente su multiplicidad, sino también su dificultad para ser abordado, porque hay toda una zona del espectador real que tiene que ver con la inefabilidad, con cosas que se instalaron en su vida y se instalaron en su campo de experiencia, pero que no vamos a poder construir en términos de lenguaje. Por eso generalmente las encuestas con espectadores reales son muy limitadas, porque cuanto más interesante es la experiencia, cuanto más profunda es, cuanto más conmovedora es, más crece lo que llamaríamos el espesor de inefabilidad. Y de pronto esta persona que no te sabe contestar mucho más que balbuceos, ese espectáculo caló en la persona de una manera muy profunda y hasta va a determinar comportamientos de su vida. Es muy difícil determinar esto. La mejor manera de comprender el espectador real es observándose a uno mismo, observándose a uno como espectador real. Yo por lo menos tengo una enorme cantidad de observaciones sobre mí mismo como espectador y por eso puedo teorizar estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con el análisis de mis cartografías de expectación y al mismo tiempo observo mucho el proceso de esas cartografías en la duración. Yo le llamo cartografías de espectador, por ejemplo, a las notas que tomo mientras estoy viendo un espectáculo, ¿no? Que son notas en la oscuridad, con un cuaderno, una lapicera. Así. Esto lo hago desde hace décadas, ¿no? Y en realidad es muy interesante observar esas notas y es muy interesante observar las reacciones que uno lleva adelante a posteriori. Por ejemplo, si yo observo las cosas que anoté sobre, por ejemplo, en este momento hay un espectáculo en el Complejo Teatral Buenos Aires, que es el My Camp Farsa, con Alejandro Urdapilleta, Jorge Suárez, que les recomiendo que lo vean, es un espectáculo notable, un momento histórico en el teatro oficial. Por ejemplo, si yo observara las notas que tomé para ese espectáculo, realmente serían muy distintas las notas a todo lo que yo pude después ir observando de cómo el espectáculo me impactó. Por ejemplo, el reconocimiento de una cantidad de cosas que fueron apareciendo y que yo ni siquiera recordaba que me habían pasado con el espectáculo. Entonces, el espectador real es una entidad fundamental, porque sin espectador real no hay acontecimiento, pero al mismo tiempo es una de las zonas más complejas, inabordables y múltiples que conozcamos. Por eso invito a habilitarse como laboratorio de autopercepción del espectador real. El espectador real que más cerca tenemos somos nosotros mismos. Y creo que ahí hay un ejercicio muy interesante de autoobservación. El espectador explícito sería el espectador construido a través de una verbalización. Por ejemplo, si vos me preguntás a mí, ¿y vos cómo sos como espectador real? ¿No? Suponete. Bueno, yo, por ejemplo, podría verbalizar mi experiencia como espectador real en un espectador explícito que consistiría en frases del tipo, bueno, yo siento que mi relación con el teatro es una relación de profunda inefabilidad, por ejemplo. Ahí aparece un espectador explícito, porque yo elijo de toda la experiencia mía como espectador real construir verbalmente una determinada dimensión que sería la del espesor de inefabilidad del espectador real. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, yo leo los ensayos de Javier Dolte, ¿no? Y Javier Dolte de pronto dice, yo no hago teatro ni para un grupo de amigos ni para todo el mundo. Hago teatro para cualquiera, dice Javier Dolte, ¿no? Entonces, ahí tenemos una afirmación respecto de lo que llamaríamos un espectador explícito, es decir, el artista está proponiendo una construcción
lingüística para poder diseñar un modelo de espectador que él considera interesante para su teatro. Por lo tanto, el espectador explícito se diferenciaría del espectador real en la medida en que el espectador explícito son construcciones verbalizadas que eligen ciertas hipótesis sobre el comportamiento de los espectadores, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, Maggi, como directora, yo suponete te digo, vos, ¿a quién crees que van dirigidos tus espectáculos? Y vos me contestás esa pregunta, en tu respuesta estarías elaborando figuras de espectador explícito. ¿Me explico? Ahora, eso no necesariamente coincide con el espectador real que fue a ver tus obras, porque el espectador real, además, es absolutamente diverso. Vos podés tener gente que adoró el espectáculo, gente que odió el espectáculo, gente que se durmió, que fue indiferente, gente que, bueno, eso es el espectador real, digamos. Realmente, esa masa de acontecimiento que es absolutamente intraterritorial. ¿Se acuerdan este concepto que nosotros trabajamos de territorio, ¿no? Dentro de la zona de experiencia, las conexiones de los espectadores reales con el acontecimiento son tan distintas que podemos decir que si fueron 100 espectadores, tenemos 100 espectadores reales diferentes, ¿no? Es decir, cada uno hizo, como dice Alfredo Alcón, hizo su propio viaje, y ese viaje para nosotros es prácticamente inabordable. En cambio, otra cosa es ponerle, lo llamamos a un crítico o una crítica de teatro que diga, che, ¿vos quién pensás que, a quién le dirige sus espectáculos Maggi? Y la persona diría, mira, yo creo que ella está pensando en un espectador de cierta edad que religa con su infancia y con el barrio, y sería un espectador parecido al espectador de, digo cualquier cosa, al espectador de Dolina, el espectador que oye el programa La venganza será terrible. Bueno, esa construcción sería lo que nosotros llamaríamos espectadores explícitos. Por eso es muy interesante, volviendo a la pregunta de Gustavo, preguntarse, por ejemplo, por las construcciones verbales que los teatreros o los críticos o los propios espectadores han hecho respecto de quiénes son los espectadores, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, escuchar en la escuela de espectadores todo tipo de opinión, ¿no? Opiniones, por ejemplo, sobre las diferencias generacionales, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, los jóvenes no van al teatro, por ejemplo, ¿no? Y lo escuchás mucho decir esto, y después vas a las funciones de teatro, especialmente el teatro independiente, están llenas de gente joven, ¿no? Es decir, no estamos hablando en ese sentido del espectador real, que en este caso sería, mirá, había de 100 personas, había 50 jóvenes, sino que estamos hablando de construcciones verbales, construcciones lingüísticas sobre el espectador. ¿Estamos de acuerdo? Después le llamaríamos espectador implícito al espectador que diseña la poética. Una cosa es el espectador implícito de Ibsen, en Casa de Muñecas, y otra es el espectador implícito de Esperando a Godot, por ejemplo. Ese espectador se diseña fundamentalmente analizando una poética. Por ejemplo, si Ibsen en Casa de Muñecas hace un final abierto, ¿se acuerdan del famoso final que no sabemos cómo termina Casa de Muñecas? La gran pregunta sería, che, ¿qué diseño de espectador está haciendo ese final abierto? En términos implícitos, no en Está términos bien, pero reales. perdóname, Jorge. Sí. Entonces, ¿el implícito está diseñado por el texto, por el autor o por el texto? Ahí podemos pensar en dos dimensiones, ¿no? Digamos, podemos atribuirlo al autor si el autor tiene, por ejemplo, un altísimo nivel de conciencia estética o un altísimo nivel de conciencia crítica.
y si no lo podemos atribuir al texto como máquina inteligente. El texto muchas veces hace cosas que el autor ni sabe que las está haciendo el texto. Entonces ahí hay que tomar una decisión. Por ejemplo, yo creo que si yo leo El Quijote de Cervantes y sé de la conciencia estética y la conciencia crítica de Cervantes respecto de cada una de las palabras que puso en el texto, yo puedo responsabilizar del diseño de un lector implícito a Cervantes. Pero también yo podría decir que más allá de las coordenadas históricas de la escritura del texto, hoy el texto se resignifica produciendo, digamos, el diseño de un espectador implícito que Cervantes nunca pudo haber imaginado, porque no entraba en las coordenadas de su territorialidad, de su historicidad. ¿Se entiende entonces hacia dónde va la cosa, ¿no? Yo creo que el implícito atañe a la micropoética, a la macropoética también. Es como que se puede dividir, puede ser dentro de cada, o solamente dentro de una micropoética. Mirá, nosotros generalmente lo que analizamos son micropoéticas o macropoéticas, pero también podemos preguntarlo a las poéticas abstractas. Suponete, si yo elaboro la poética abstracta de la vanguardia histórica, supongamos, ¿no? ¿Qué características tendría la vanguardia histórica en tanto poética abstracta? Mi pregunta sería, ¿no está diseñando un espectador ese modelo teórico, digamos, esa construcción teórica? Está diseñando un espectador, pero por supuesto sería un espectador de tipo implícito. Es el espectador implícito en lo que serían el modelo teórico de la vanguardia histórica, ¿no? La pregunta por el espectador sería una pregunta fundamental, ¿no? Nosotros generalmente cuando analizamos una poética abstracta, trabajamos con los fundamentos de valor, el ángulo sensorial, el ángulo de la historia, el ángulo lingüístico, el referencial, el semántico, y luego llegamos a un ángulo que nosotros le llamamos el ángulo voluntario, que tiene que ver con qué es lo que la poética espera de los comportamientos de un espectador. O sea, cómo está diseñando un espectador implícito. Por ejemplo, si yo leo el Filoctetes de Sófocles, ¿se acuerdan que decíamos termina bien, entre comillas? El diseño de espectador implícito de Filoctetes de Sófocles no correspondería al Filoctetes, al diseño de espectador abstracto que está proponiendo Aristóteles en la poética. La famosa idea de la catarsis, ¿no? ¿Se acuerdan esa doble idea de producir, digamos, sentir una identificación compasiva por el personaje y al mismo tiempo terror por el hecho de que eso podría estar pasándome, ¿no? El final de Filoctetes no entraría dentro de esos comportamientos esperables para el espectador, ¿no? Sería es otro espectador. Entonces, es muy interesante que nosotros revisemos la teoría que propone, la poética abstracta que propone Aristóteles respecto del espectador en la tragedia, y la confrontemos con las poéticas implícitas de los distintos textos de Sófocles. La sensación es que la catarsis va muy bien con Edipo, por ejemplo, o con Antígona, pero no iría muy bien con Ifigenia, o no iría muy bien con el Edipo en Colono, ¿no? Entonces ahí podemos hacer algo muy interesante que sería, ¿por qué la poética abstracta diseña este modelo de espectador y las poéticas de las micropoéticas en cada texto diseñarían otro modelo de espectador, ¿no? Bueno, no sé si contesté, más o menos, ¿sí? ¿Alguna otra duda en relación a esto? Si quieren, así no avanzamos y esto por ahí aclara también para hacer el trabajo.
Sí, ya que estamos, terminar de definir los otros, así nos Dale, queda ya todo claro, los otros espectadores. cómo no, cómo no, cómo no. Gracias, gracias. Mirá, tendríamos ayúdenme cuáles son los que faltan. Hablamos del real, el implícito. El explícito y sí, el explícito, el representado, falta. Muy bien, el representado sería las figuras poéticas de espectador. Por ejemplo, este es un tema hermosísimo, es decir, cómo se representa al espectador o situaciones de expectación en las obras teatrales. O creo que hay alguien que propuso un tema muy lindo, me encantó. Esperen que lo encuentro. Creo que es Natalia, ¿no? Natalia, vos propusiste trabajar con cuadros de gas, ¿no? Donde hay situaciones de expectación. Es muy interesante ese tema. Es decir, digamos, cómo se representa poéticamente, en poiesis, no verbalmente en el discurso analítico, sino en la poiesis, cómo representa, por ejemplo, el discurso de la plástica a los espectadores de teatro, o cómo lo representa las obras teatrales donde hay espectadores, ¿no?, incluidos. Un ejemplo notable, ya lo nombramos la vez pasada, Hamlet, ¿no? O, no sé, por ejemplo, creo que lo charlamos esto y creo que lo nombro en la ficha, hay una obra de teatro modernizadora del año 28 en Argentina, Vicente Martínez Cuitiño, que se llama El espectador o La cuarta realidad, ¿no? Que es el protagonista del espectáculo es un espectador, y es un espectador que teoriza todo el tiempo sobre el lugar del espectador. Esa obra sería muy interesante analizarla, porque no solo aparece el discurso poético, sino que dentro del discurso poético hay la formulación de un espectador explícito, ¿no? Muy interesante esa obra. Es una de las obras que rompe con las estructuras, digamos, más convencionalizadas en la dramaturgia argentina en la década del 20. ¿Se acuerdan que hay todo un movimiento de modernización, ¿no? Elías Castelnuovo, de Filipis Novoa, Armando Discepolo, Samuel Eichelbaum. Bueno, uno de ellos es Vicente Martínez Cuitiño, con esta obra increíble que la estrena la compañía del papá de, ¿cómo se llama?, de Eva Franco. Y Eva Franco es una de las actrices que hace la obra, y es una obra rarísima, de 1928, ¿no? El tema fundamental es el espectador, ¿no? Bueno, podemos pensar una cantidad de figuras en términos poéticos, ¿no?, que responderían al espectador representado. ¿Qué otro me falta, che? El espectador... El explícito. El explícito, ya hablamos, el implícito, el real. El histórico. El histórico. Le llamamos espectador histórico al espectador anclado en su territorialidad. Por ejemplo, nosotros no podríamos pensar la figura de un espectador disidente o un espectador crítico o un espectador cuestionador frente a el comportamiento que conocemos del teatro shakespeariano o del teatro del siglo de oro, que parecen ser teatros muy ligados con las representaciones populares, pero al mismo tiempo ratificadores de un orden, ¿no? El teatro como una gran herramienta de regulación. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, creo, en algún momento, ¿no? Digamos, el teatro como una forma de establecer el statu quo de una sociedad, de defender ciertos valores. El teatro como una forma del conformismo, digamos, ¿no? Lo que dice Amado Alonso en relación al teatro del siglo de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan en la ficha de Neumeister que les pasamos? Neumeister dice algo muy interesante, dice, es inconcebible en este momento un espectador disidente, es decir, un espectador que se valga del teatro como forma de planteamiento, de disidencia de la cosmovisión impuesta desde el poder, ¿no? Pareciera que el teatro en esta instancia, y hasta que se demuestre lo contrario,
no es una herramienta de producción de disidencia, sino todo lo contrario, es una herramienta de educación, de civilización, digamos, de imposición de un determinado statu quo, ¿no? De hecho, asumo un pequeño comentario porque estaba revisando Claro. las notas de ese texto y esto que marcás, Jorge, al respecto de cómo este conformismo es como requiere que pasa de ser un elemento meramente político a ser un elemento estético, digamos que ya pasaría como a concebir esas políticas. Muy bien. A ver, en la dramaturgia de Hamburgo, de Lessing, estamos en el año 1769, digamos, 65, aparición en el 69, ya aparece la idea de un diseño de espectador distinto. Es un espectador al que se dice, se le brinda herramientas para que discuta las obras. Apareció la idea de progreso, superación crítica y cuestionamiento de la modernidad. Estamos en el siglo XVIII. Entonces, la gran pregunta sería, ¿podemos pensar en un espectador disidente o no? ¿Tenemos documentos o en todos los planos para pensar en un espectador disidente? ¿O en realidad hay una complementariedad entre un público que va a buscar al teatro lo que piensa y eso que piensa estaría fuertemente ligado a las prácticas del statu quo social? ¿No? La idea de, ¿cómo se llama? La imagen del buen ciudadano, la imagen del buen creyente, la imagen del buen artista, digamos, dentro de lo que sería un sistema de regulación, ¿no? Bueno, ahí podemos discutirlo, pero la idea sería sobre qué argumentación. Yo puedo imaginar históricamente un espectador disidente. Bueno, ¿tengo herramientas para pensarlo o no las tengo? ¿No? Por ejemplo, un espectador que se enoje respecto de cómo termina, por ejemplo, el Rey Lear, porque está de acuerdo con que las nuevas ideas de la modernidad tendrían que reemplazar a la reina Isabel y a Jacobo I y cambiarla. Bueno, no tenemos data sobre ese posible espectador. Pareciera que históricamente ese espectador disidente, crítico, cuestionador, que va a usar las obras para cuestionar el statu quo, va a aparecer después, en relación a los procesos de la modernización. La otra cosa sería, por ejemplo, ¿podemos pensar que fueron idénticos en sus comportamientos? Un espectador del siglo de oro, digamos, con la importancia que tiene la regulación católica, y un espectador del siglo V antes de Cristo, precristiano, digamos. Si yo le atribuyo a un espectador del siglo V comportamientos cristianos, estaría realmente cometiendo una aberración respecto del diseño de los espectadores históricos. De la misma forma que si yo le atribuyera a un espectador del siglo de oro un análisis semiótico como el que puede hacer un lacaniano en este momento. Porque podemos sostener que no eran las formas de leer en la época, que se estaba leyendo desde otros lugares. Por supuesto, toda teoría es cuestionable, pero hay que cuestionarla con herramientas, ¿no? No podemos imaginar un espectador lacaniano antes de la aparición de Lacan, o sí. Podemos tener un espectador lacaniano en el siglo XVII, por ejemplo. Bueno, eso sería un espectador histórico, es decir, un espectador diseñado dentro de las coordenadas que las variables históricas nos permiten considerar, ¿no? Bueno, tenemos, me parece que ¿cuál nos falta, che? A ver, explícito, implícito, abstracto, real. voluntario. Muy bien, el espectador abstracto sería el espectador de las construcciones teóricas. Por ejemplo, lo que hace Foucault con el espectador postdramático. Tal vez ese espectador no existe, pero es una construcción teóricamente consistente, digamos, complementaria de ciertas prácticas que uno observa en relación con la época, digamos, ¿no? Entonces podemos
podemos pensar, por ejemplo, el espectador en la poética de Aristóteles como una construcción abstracta, un espectador abstracto, ¿no? El espectador como por ejemplo lo piensa Shakespeare, digamos, por ejemplo en Hamlet, también podríamos pensarlo si es que elaboramos una teoría del espectador isabelino. Entre paréntesis les mandé un artículo bien interesante sobre espectadores isabelinos, ¿no? Un artículo publicado en la Universidad de Salamanca. Bueno, espectador abstracto entonces sería el espectador tal como lo plantean las grandes teorías de las poéticas y las grandes teorías del teatro. Por ejemplo, la teoría nuestra de el acontecimiento teatral diseña un espectador abstracto, que sería alguien que a partir de una convención empieza a observar con un cierto grado de conciencia, de reconocimiento, un acontecimiento poético. Bueno, y finalmente el espectador voluntario, que sería el espectador que se siente increpado, digamos, que se siente interpelado por determinadas poéticas y se pregunta y responde respecto de cómo esa poética lo está increpando. Es muy interesante esta categoría porque implicaría justamente la idea de el espectador en tanto abierto al diálogo y a cómo piensa el diálogo que la obra le está proponiendo, ¿no? Es el modelo de lo que nosotros llamaríamos un espectador compañero, el cumpanis, el que comparte el pan con el otro. Es pensar todas las otras categorías, pero desde el lugar de la voluntad del espectador hacia el acontecimiento. Yo creo que los diseños más claros para nosotros serían el explícito, el implícito, el histórico y el representado. Son los que nos permiten trabajar en esta instancia en, por ejemplo, el diseño de textos concretos, ¿no? De casos concretos. Bueno, creo que están todas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Alguna otra pregunta en relación a esto? Si no, pasamos al otro tema. ¿Estamos? Dale. Vamos. Entonces, Vamos. a ver, voy a usar el chat, si les parece, para poder ir anotando algunas cositas en relación a... Acá Natacha dice que se va a ir a acostar porque no se siente bien. Ahí, lo acabo de ver, el mensaje. A ver, cuando nosotros les mandemos para completar el segundo formulario, el formulario va a traer, por un lado, un primer ítem que va a ser el tema. Le vamos a llamar tema a la formulación más amplia, a la formulación más abarcadora de la investigación que van a hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría dar un ejemplo, si les parece. Supongamos el diseño de espectadores explícitos en la revista Bambalinas. Eso sería el tema. Fíjense que es enorme porque se publicaron como 800 números de la revista Bambalinas y además realmente hay un montón de páginas. Eso sería el tema como su formulación más amplia. Entonces, lo que vamos a pedir en segunda instancia sería lo que vamos a llamar una focalización. Dentro del tema, identificar un punto, una pregunta, un aspecto, algo muy concreto dentro de ese campo temático tan amplio. Por ejemplo, supongamos las referencias a los espectadores en los primeros, supongamos, los primeros 50 números de Bambalinas. Fíjense, ya estoy reduciendo una focalización por lo numérico, ¿no?
Pero además, no me voy a detener en todos los números de bambalinas que pueden tener piezas muy distintas, sino que me voy a limitar a las referencias específicas sobre sainete. Ahí hay otra focalización más. Y dentro de esas experiencias me voy a limitar a las observaciones sobre el comportamiento de espectadores reales dentro de los acontecimientos. Entonces, fíjense, sobre una superficie tan amplia que sería el espectador en bambalinas, primero voy a tomar los primeros 50 números, luego digo que no voy a tomar las piezas gauchescas y las piezas nativistas, y luego digo que voy a tomar solamente de los sainetes las referencias a los espectadores reales. Es como un movimiento piramidal invertido, donde yo paso de una superficie muy grande, supongamos los extremos de la pantalla, ¿no? Y hago una reducción hasta determinar un punto al que voy a llamar focalización. Entonces, nosotros les vamos a pedir no solo el tema, sino también la focalización. Quiero decir, si el tema es, supongamos, a ver, por ejemplo, acá voy a tomar un ejemplo que lo propone Julia González Narvarte, ¿no? Que no está, ¿no? No, creo que no está Julia en este momento. El tema es la construcción de género en el teatro infantil. Es enorme, porque uno dice teatro infantil desde el siglo XVIII hasta acá, en todo el mundo. No, bueno, voy a tomar el teatro argentino. Sí, pero mirá que el teatro argentino tiene teatro infantil por lo menos hace 100 años. Bueno, no, voy a tomar el teatro argentino contemporáneo. ¿Y qué circuito vas a tomar? El teatro comercial. Y específicamente, ¿qué obra dentro del teatro comercial? Entonces, miren la focalización. La focalización sería la construcción de género en el teatro, en el espectador de teatro infantil, digamos, en los espectáculos de Hugo Midón. Pero no en todo Midón, en el ciclo Vivitos y Coleando, supongamos. Es decir, esta idea de ir focalizando. Si uno no focaliza bien, no puede investigar. Digamos, si no hay buena focalización, no hay investigación posible, porque uno estaría todo el tiempo dispersándose en 1000 cuestiones. Entonces, la tercera cosa que vamos a plantear sería lo que vamos a llamar la situación problemática. Le vamos a llamar situación problemática a preguntarle a esa focalización cómo está atravesada por el tema. Yo tengo que tener conciencia de que mi focalización no va a estar aislada de la superficie del tema, va a estar atravesada por todas las líneas del tema, pero yo voy a tomar conciencia de esa situación problemática para poder abstraer la focalización. Por ejemplo, supongamos, yendo al ejemplo del espectador en el sainete de bambalinas, alguien podría venir y decirme, mira, yo encontré que hay referencias a los espectadores adultos, los espectadores niños, a las mujeres jóvenes y a las mujeres adultas. Hay referencias a espectadores extranjeros, pero también hay referencias a autobiográficas, de uno recordándose como es decir, aparece una situación problemática enorme, y dentro de esa situación yo voy a tener que optar por la focalización. Voy a tener que poder abstraer ciertos elementos y concentrarme en otros. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos, por ejemplo, lo que proponía Natalia, ¿no? La pintura de Degas. Por ejemplo, ella puede decir, bueno, yo encuentro que los espectadores que representa están relacionados con toda una tradición de representación de espectadores que viene del siglo XVII, del barroco francés. Pero además hay una conexión con Gauguin,
que está haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo yo lo vincularía con el orientalismo. Y, bueno, ahí está, ahí aparece la situación problemática. La focalización me está conectando con una enorme cantidad de cosas y yo voy a tener que elegir y precisar más la focalización a partir de la situación problemática. ¿Estamos de acuerdo? Para que se entienda de alguna forma gráfica, supongamos que esto es el tema, es una superficie con una enorme cantidad de puntos, ¿no? La focalización sería determinar un punto dentro de ese tema. Supongamos, no sé, voy a trabajar dentro de esta superficie voy a trabajar con este punto. La pregunta por la situación problemática sería cómo ese punto está atravesado por todas las líneas constitutivas del tema. El punto no está aislado, está conectado con todo, pero voy a tener que hacer un esfuerzo de comprensión de esa situación problemática para poder anclar más claramente hacia dónde voy a ir. Si no, volvemos a repetir la dispersión temática. A ver, un ejemplo chiquitito. Supongamos que yo digo el teatro de Eduardo Pavlovsky como tema. Y dentro de esto digo el espectador en el teatro de Eduardo Pavlovsky, ¿no? Fíjense, ya tengo identificado lo que yo llamaría una focalización. Ahora, me meto en la focalización y digo el espectador histórico, el espectador abstracto, el espectador de la vanguardia, el espectador implícito, el explícito. Esto es situación problemática. Dentro de esa situación problemática voy a tener que establecer una mejor focalización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo tomada esa decisión, voy a tener que establecer un corpus. Le llamamos corpus a la materialidad sobre la que yo voy a incidir. Supongamos, las revistas Bambalinas de la 1 a la 50. Eso es una materialidad. Por eso hablamos de corpus, el cuerpo como materialidad. Supongamos, no sé, Natalia dice, encontré 20 pinturas de Degas que son las que voy a trabajar, pero me voy a concentrar en 3, porque me parece que son las más interesantes. Eso es corpus. O supongamos Julia diciendo, voy a abstraer el espectador implícito a partir de la grabación que conservo en un video de, supongamos, Vivito Psicoleando 1. Es decir, el corpus sería, tengo ese video. ¿Estamos de acuerdo? La materialidad sobre la que yo voy a incidir. Un corpus pueden ser textos, fotografías, entrevistas, un corpus de críticas, no sé, manifiestos, textos, materiales de todo tipo que me puedan servir como materialidad para incidir sobre ella en la investigación. ¿Vamos bien? ¿Vamos? Yo igualmente les voy a mandar un videíto con esto, para que ustedes lo puedan volver a escuchar, pero igual vamos a estar todo el tiempo consultando estas cuestiones. Para eso estamos haciendo lo del tema monográfico. Bueno, el quinto punto para nosotros va a ser la teoría. Necesitamos una teoría. La pregunta va a ser, ¿desde qué teoría vas a hablar? Y, por ejemplo, voy a hablar desde la teoría del espectador representado, que considera las figuras poéticas en la multiplicidad justamente de la construcción poética, ¿no? Digamos, el espectador no como construcción verbal, sino el espectador como, por ejemplo, figura en su sensorialidad, en el trazo del dibujo, en la
situación descripta, en la referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes puedan responder esa pregunta. ¿Desde qué teoría vas a leer? Bueno, las teorías son las que estamos dando en el seminario. Pueden tener que ver, por ejemplo, con esta ficha o con otras. Eso será cuestión de que ustedes decidan qué tema y qué focalización van a hacer. Y la tercera sería, la sexta, perdón, sería la metodología. Le vamos a llamar metodología a los pasos que vamos a seguir, la forma en que vamos a articular la relación entre el corpus y la teoría. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Y cada paso lo voy a dar de esta determinada manera. Ustedes van a, insisto, yo les voy a mandar un trabajo muy bueno que hizo una alumna desarrollando esto. Ustedes igual no tienen que hacer eso, aclarémoslo. Van a tener que completar un formulario solamente. Pero incluso no hace falta que lo completen, digamos, ya de manera final. Porque en realidad lo que a mí sí me interesa es que se posicionen frente a la elaboración de una investigación para la monografía. Bueno, el punto séptimo va a tener que ver con lo que llamamos el estado de la cuestión. El estado de la cuestión sería si hay alguien que ya ha escrito sobre este tema, ¿no? Por eso es muy interesante que ustedes trabajen sobre temas nuevos, temas originales, porque les va a evitar, entre otras cosas, el tema del rastreo bibliográfico. Por ejemplo, el caso de Julia, ¿no? Julia González Narvarte. Ella en la fundamentación dice: voy a partir de los estudios de Germán Casella, que es un profesor de la Universidad de La Plata. Él acaba de defender su tesis sobre este tema, ¿no? Él lo llama, exactamente lo llama el espectador heteronormado, el espectador él lo llama espectador protoadulto heteronormado. Tiene toda una tesis sobre este tema. Entonces Julia va a tener que leer la tesis. Vamos a tener que conseguir esa tesis. Yo la tengo. O sea, le pedimos permiso a Germán y de hecho Germán va a leer ahora un trabajo en las jornadas de la semana que viene. Pero digo, si ya hay un tipo que se escribió una tesis sobre este tema, el espectador protoadulto heteronormado por el teatro para niños, hay que leer esa tesis, ¿no? Eso sería el estado de la cuestión. Como diría mi maestro, no inventar el agua tibia y aprovechar lo ya investigado. Bueno, la otra cosa que vamos a tener que plantear muy, muy rápidamente sería un organigrama. Le vamos a llamar organigrama a el diseño, el mapa de cómo sería el trabajo. Tendría una introducción con tales ítems y un desarrollo con tales ítems. Es un pequeño mapa que me permite ordenarme temporalmente y espacialmente. Porque si yo sé que la monografía son 12 páginas, no puede ser que en la introducción me lleve 7. Voy a tener un diseño de organigrama para, de manera racional e inteligente, distribuir los contenidos en una estructura mayor que funciona como un mapa, lo que Frederick Jameson llamaría un mapa cognitivo. Entonces, para terminar, estaría la bibliografía. Estos 9 puntos son fundamentales para lo que nosotros llamaríamos la cocina de una investigación. Nosotros no podemos investigar si realmente no tenemos claro desde qué teoría, con qué corpus, digamos,
cuál sería digamos, el estado de la cuestión. Así que en eso, por supuesto, nosotros les vamos a dar una mano, por eso necesitamos que ustedes tengan muy en cuenta este tema de mandar el tema y el resumen de qué es lo que quieren trabajar. ¿Estamos más o menos? ¿Alguna duda, observación? Está silenciado. Maggi, está silenciado, me parece. Ahí está. Con respecto a la teoría, ¿tiene que ver con el marco teórico? Claro, exacto, exactamente. La idea sería, ¿desde dónde vamos a leer? Fíjate que nosotros siempre vamos a leer desde un determinado marco teórico, que puede ser cruzado, puede ser interdisciplinario. Yo puedo mezclar la sociología con la semiótica, o la poética con la antropología, o puedo sencillamente hacer un trabajo lingüístico. O sea, es importante que uno sepa sobre qué referentes teóricos se está basando. Por ejemplo, no sé, si supongamos alguien, hay un tema acá, creo que lo propone Giselle, ¿no? Giselle no está, Giselle no la veo, no. Giselle dice que va a trabajar sobre el espectador explícito en los textos de Rafael Spregelburg. Va a rastrear textos teóricos escritos por Rafael Spregelburg sobre el espectador, que hay montones. De hecho, está saliendo un libro ahora con más de 45 textos teóricos de Rafael Spregelburg, que es, entre paréntesis, un teórico brillante, ¿no? Entonces, lo que ella propone es: voy a rastrear esos textos para buscar las referencias que hace explícitamente a los espectadores. Bárbaro, es un temazo, temazo. Y la idea sería, ¿qué teoría? ¿Qué teoría? Bueno, ahí está el artículo de historia comparada, digamos, ¿no? Y si tenés ganas de profundizar más, podés ir al lector implícito perdón, al lector explícito del que habla Ingarden, por ejemplo, ¿no? O del que habla Isser. O sea, ahí será cuestión después de empezar el recorrido de la investigación. Sí, pero con respecto a los 9 puntos estos que diste, que me parecen que están buenos, como muy prácticos, digamos, para arribar a la investigación final, esto es como el esqueleto. Se puede ir armando todo eso sin tener, digamos, una investigación muy profunda. Es como el esqueleto, ¿no? Entiendo. Y claro, eso es un primer diseño provisorio, que por ahí después uno lo va cambiando. Pero uno no va a poder empezar la investigación si no tiene ese punto de partida. Muy importante, porque, digamos, suponete, para que ustedes me entiendan, por ejemplo, alguien viene y me dice, profesor, a mí me gustaría trabajar el espectador explícito en Griselda Gámbaro, pero también me gustaría estudiarlo en Tito Cosa. Entonces, primera cuestión, tenés que elegir un tema. No vamos a poder trabajar 2 temas. Por el momento, no. Empecemos por uno. Bueno, elijo Tito Cosa. Bueno, y ahora pongámonos de acuerdo en esto. Focalicemos. Tito Cosa escribió 50 obras de teatro, estrena desde el año 64, todavía sigue estrenando. Entonces, ¿dónde vamos a focalizar? Y me gustaría focalizar en La Nona, suponete. En el año 77 en La Nona. Bueno, vamos, es una linda focalización. ¿Y qué te vas a preguntar? O sea, en La Nona, ¿qué le vas a preguntar a La Nona? Y me gustaría, por ejemplo, el diseño de espectador implícito del texto en dictadura. Por ejemplo, cómo está trabajando con ciertos guiños cómplices en la elaboración de un espectador disidente. Ah, me encantó, temazo. Buenísimo. ¿Y qué teoría vas a utilizar? Y voy a usar la teoría del espectador implícito que está propuesta en tal artículo. Buenísimo. ¿Y qué metodología? Bueno, primero
voy a describir la poética. Segundo, le voy a preguntar a la poética por qué diseño de espectador construye. Tercero, voy a sacar conclusiones. Bárbaro, ya se armó. Y después la idea sería, ¿y alguien escribió sobre esto? Bueno, encontré 3 estudios sobre la nona, pero ninguno habla del espectador. Que eso es lo bueno también. Encontrar temas sobre los que haya poco dicho, porque nos va a permitir un campo de originalidad. Creo que es interesante esto, ¿no? No meterse con temas que nos obliguen a, suponete, si uno dice el espectador de Lope de Vega, chao, de acá a 4 años sepultado bajo la bibliografía internacional, ¿no? Porque tenés que ir a buscar los huesos de los espectadores. Pero además leerte 600.000 libros y artículos, Claro. porque hay mucho producido. En cambio, si ustedes me dicen, no, prefiero El espectador de Florencio Sánchez, bueno, sobre los espectadores de Florencio Sánchez no hay nada escrito, ¿no? Entonces creo que ahí uno dice, qué interesante. Si leo la bibliografía es para encontrar que no hay nada escrito, ¿no? Vayamos entonces, no sé, un tema, por ejemplo, a mí me fascina Florencio Sánchez, Los Muertos, ¿no? El texto Los Muertos de 1905, que plantea 2 tesis al mismo tiempo, es tipo muy interesante Sánchez, ¿no? La tesis del hombre bueno, que es un muerto en vida, pero también la tesis de la mujer, la visión de la mujer, que considera que lo mejor que le puede pasar es sacarse de encima al tipo, porque o es un violento, o es un, ¿cómo se llama? Un parásito, o es, hay un momento que la madre de la protagonista, de Elisa, dice, lo mejor que te puede pasar es que se peleen y así uno mata al otro y el otro va en cana, dice. No sé si me explico. 1905. Digo, ¿qué diseño de espectador está haciendo Florencio Sánchez? Donde le hace decir a una mujer que lo mejor que le puede pasar es que su primer marido vaya en cana después de matar al amante, que es un tipo de violencia de género brutal, que maltrata al hijo y demás. Entonces, yo creo que estamos ante un campo muy rico de investigación, y no estaría nada mal preguntarle a, digamos, Florencio Sánchez y la construcción de un espectador implícito en Los Muertos de 1905, que no sería el mismo espectador implícito de La Gringa, por ejemplo, o de Barranca Abajo. Bueno, es infinito las posibilidades, por eso una de las grandes dificultades es elegir. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Está más o menos clara la cosa? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ahora a mí me quedó más claro el tema de los espectadores porque se me había hecho medio una confusión, porque eso hay como una cuestión que son ahí parecidos. Yo Me les quería, parece... perdón, Maggi, una cosita. Yo les voy a mandar, yo les mandé una versión que podemos llamar resumida del artículo, porque para que no tengan que leer tanto. Yo tengo una versión mucho más extensa, digamos, con mayor desarrollo de cada categoría, se las voy a mandar. Así pueden ampliar, suponete, si alguien tomó la decisión de trabajar el espectador explícito, va a encontrar un mayor desarrollo en esa versión. Sí, con respecto a elegir un tema que no ha sido investigado, el tema, porque no hay anteriores personas, pero también se te achica un poco el panorama porque no tenés de dónde agarrarte como para trabajar sobre el tema. Eso a mí me da como, por eso cuando yo dije el espectador del sainete, yo dije, pero acá yo igualmente no hice ningún tipo de investigación, nada, pero dije, no debe haber tanto escrito, porque sabemos que de esa época no hay tanto. Sobre el espectador no hay mucho. Hay Bien. sobre la obra, pero sobre el espectador
Entonces me daba como un poco de vértigo meterme en ese tema, digo, ¿y de dónde saco el material para investigar? Lo que te va a resolver ese problema es la teoría con la que vos trabajes. Porque, por ejemplo, si vos trabajás espectador implícito, el material lo sacás del análisis de las obras. Por ejemplo, un espectador implícito en Tu cuna fue un conventillo de Vacarezza es muy diferente al espectador implícito de, no sé, Mustafá, digamos, del grupo Discépolo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es distinto? Porque son procedimientos diferentes. Porque Tu cuna fue un conventillo trabajaría con el sainete melodramático, en cambio, el Mustafá ya trabaja con el sainete tragicómico, ¿no? Que es el pregrotesco, por decirlo así, ¿no? Entonces la gran pregunta sería, ¿qué espectador está diseñando Vacarezza con el sainete melodramático y qué espectador está diseñando Discépolo con el sainete tragicómico, por ejemplo, el pregrotesco, ¿no? O te doy otro caso que vos que sos sainetera me vas a entender. Suponete, Carlos Mauricio Pacheco, el autor de Los Disfrazados. Es una obra maestra, una obra bellísima, increíble. Hermoso. Hermosa obra. Por ejemplo, ¿qué construcción de espectador hace la poética de Los Disfrazados? Por ejemplo, cuando aparece toda una teoría sobre el mirar y descubrir el disfraz que oculta el verdadero rostro, digamos, ¿no? O sea, un espectador que aparece tematizado dentro de la obra. Por eso yo insisto, no es que te tenés que ir a buscar a la Chacarita los espectadores y entrevistarlos en la tumba y decirle, ¿usted cómo veía teatro? Sino que si tenés una teoría del espectador implícito, lo que tenés que hacer es preguntarle al texto qué diseño está haciendo. Y si tenés un espectador explícito, por ejemplo, Pacheco habla mucho del espectador explícito, digamos, por ejemplo, procesar los textos de Pacheco, ¿no? Pacheco tiene una cosa muy interesante, y es que antes de escribir sus sainetes, escribe cuentos, ¿no? Tiene cuentos. Entonces, esto también sería muy interesante. Por ejemplo, observar la construcción de lo que llamaríamos el lector implícito en un cuento que después se transforma en Los Disfrazados y es la construcción del lector, del espectador implícito, ¿no? O sea, yo insisto en esto, va a depender de la teoría, Maggi. Bueno. Según la teoría, por eso es importante saber qué es lo que uno quiere investigar. Y cuando uno sabe lo que quiere investigar, salir a buscar la teoría que le va a permitir investigar ese tema. Era lo que te iba a decir, me parece que lo más difícil es decidir qué tema vas a tomar. Eso me parece lo más difícil. Y más difícil, una vez que ya te metiste ahí, chau, te entraste. Y más difícil todavía la focalización. La focalización. Porque Bien. vos me podés decir, a mí me encanta el sainete. Bueno, ya tenés el tema. Sainete criollo es el tema. Ahora focalizá. Y ahí empieza el problema. Pero tampoco es para tanto, porque uno dice, bueno, me pongo a decidir y ya está. Voy a empezar con un sainete de Vacarezza, suponete, ¿no? Es cuestión de tomar una decisión. Bien, pero igualmente nos van acompañando en este sentido, ¿no? Porque está bueno, porque por ahí digamos, tampoco es tan amplio el tema que a veces para focalizar está bueno ustedes que saben, tienen más conocimiento del campo, ¿no? A guiarnos en ese sentido. Lo que nosotros no podemos hacer es elegir por ustedes. Eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, si vos me decís, sainete, bueno, ya elegiste. Ahora, focalización. Bueno, vamos dando los pasos para llegar a una buena focalización. Mi maestra María Teresa Sirven, que es la gran metodóloga de la UBA, usaba una frase que yo la llevo en los oídos todo el tiempo, que es focalizar mejor, focalizar mejor. Es decir, está buscando cada vez una focalización más precisa, más lograda, porque cuanto mejor sea la focalización,
más fácil va a ser investigar. Bien. El gran problema es no focalizar bien. Bueno. Gracias. No, al contrario, un placer, che, un placer. ¿Algo más? Siempre pregunto, hoy les mandamos una cantidad de materiales para ir leyendo. Una cosa que yo sugiero es que hagan la autoentrevista, eso, que no lo tienen que hacer por escrito, lo hagan con ustedes mismos, que es de todo esto que estamos viendo, qué es lo que más me conmueve, qué es lo que más, digamos, me pega personalmente, autobiográficamente, y ahí encontrar los lugares donde uno se siente más comprometido por la investigación. ¿Mm? Bueno, ¿algo más? ¿Estamos? Bueno, lo que les pido entonces para la próxima, esperemos que Natacha se sienta mejor la vez que viene. Lo que les pido es, por favor, entonces, completen todos el formulario, que por el momento es muy sencillito, título y tema, y expliquen por qué el tema, y a partir de ahí empezamos a dialogar para poder completar estos 9 puntos, que sería, mira, me parece que te conviene tal teoría, te conviene tal bibliografía, andar revisando tal cosa. Yo sé que en este momento las bibliotecas están cerradas, pero tenemos mucho material en PDF o circulando en la web. Entonces, podemos usar la web como una herramienta académica. Y les pido, sí, entonces, para la próxima, que tengan leídos los otros materiales. Yo les mandé un artículo mío que acaba de salir en una revista brasileña de la UNESP, la Universidad Estadual de San Pablo, en Brasil, sobre lo que está pasando con el convivio y el tecnovivio en el teatro. Me encantaría que lo lean, porque creo que es, por ejemplo, le va a servir a Irene. ¿Está Irene acá? Acá está Irene, buenísimo. Irene, te va a servir bárbaro ese artículo, por lo menos para discutirlo, ¿no? Por esto que vos planteás de la posible construcción de un nuevo tipo de espectador. Me parece bárbaro el tema. Si podés leerlo y fíjate, a partir de ahí buscamos otras bibliografías. Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Al contrario. Bueno, entonces muchas gracias y avísenle a los compañeros que colgamos, vamos a mandar en un ratito la grabación de este, ¿cómo se llama esto que estamos haciendo? Reunión de Zoom. Zoom. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Gracias, chicos. Que vaya bien. Un placer, Que un esté placer. bien. Muchas gracias.